Bueno, estábamos hablando de las medidas anunciadas, la suspensión de la presencialidad al menos 2 semanas. ¿Cuál es tu mirada? Bueno, mi mirada primero es que no podemos involucrar a la educación en una lucha política. La educación es una tragedia en la Argentina desde hace mucho tiempo. Mi segundo punto es que el cierre de las escuelas, hay bastante evidencia, porque ya estamos en un año de esta pandemia y hoy en el mundo hay evidencia. Y la educación presencial no se basa en... O sea, el cierre de la educación presencial no se basa en la evidencia, no hay una evidencia científica sostenible para impedir la educación presencial. Y además daña mucho a los chicos. Si bien hay que reconocer el enorme trabajo docente que ocurrió el año pasado por educación a distancia, la educación a distancia no es lo mismo que la presencial. La educación presencial es muy importante a nivel de salud mental para los chicos, también mejora o disminuye la violencia doméstica, tiene miles de efectos. Y para el país es una tragedia la educación de Argentina de hace tiempo, y ahora lo que tenemos que hacer los argentinos desde hace tiempo teníamos que hacer, es dejar de usar marketing y mezquindades políticas de uno y de otro lado, sentarnos, que estamos en una pandemia, comunicar transparentemente, decir no sabemos cuando no se sabe, dar una perspectiva, tratar de buscar una salida común desde diferentes sectores, y eso no está pasando ni en la salud ni en otros temas. Todo lo convertimos en una lucha de facciones. Pero repito, lo importante por tu pregunta, si hay que cerrar las escuelas, se debe hacer como última opción y por un periodo muy limitado de tiempo, pero después de un año de pandemia, por diferentes investigaciones en el mundo, se mostró que la educación presencial no aumenta significativamente la transmisión comunitaria, a no ser que en esa cuadra, en esa zona, haya altos índices de infecciones. Así que hay un título de una revista muy prestigiosa médica, se llama British Medical Journal, que sostiene que no hay evidencia científica para cerrar o para impedir la educación presencial, y esto además daña a los chicos. Carla Bisotti hoy reafirmó esta idea de que el aula no es especialmente un lugar de contagio y hace foco en el transporte, en la circulación. Incluso hubo alguna frase del presidente acerca de que basta ver a mamás y papás en la salida del colegio ahí demasiado juntos charlando, que los chicos se intercambian los barbijos. ¿Cuál es tu reflexión sobre esos argumentos para explicar el tema? Porque la verdad es que no hubo otros con datos más duros. Mi reflexión es justamente no caer en una lucha de sesgos, de mezquindad política por cada tema que incluye la educación. Mi reflexión es que no estoy acá ni acepté esta nota, te digo la verdad, para hablar de la coyuntura. Lo que quiero hablar es de la tragedia educativa argentina, que ahora se agrava más porque se convierte en una lucha política y no hay sentido común. Lo que debemos recuperar los argentinos, y más en una pandemia donde la gente se está empobreciendo, se está enfermando. A veces pienso que la Argentina es un paciente donde el sistema político le mete más estrés. Y los argentinos estamos exhaustos, no damos más. Así que yo creo que lo último que hay que hacer es cerrar las escuelas. Es más, tenemos que discutir cómo abrir las escuelas, con seguridad, con ventilación, con burbujas, con todo el protocolo, pero tenemos que sentarnos todos a abrir las escuelas de la mejor manera posible. Acá parece que buscamos cualquier excusa para cerrar, y lo último que debemos hacer es cerrar las escuelas, que es una tragedia para los chicos y para el país. Porque un año sin educación presencial, porque hubo educación y los docentes, repito, hicieron mucho esfuerzo el año pasado, pero un año sin educación presencial es una tragedia para la nación de décadas, y además es un impacto mental para los chicos, para la familia. Así que tenemos que hacer todo lo posible para abrir las escuelas, juntarnos, basarnos en evidencia científica, en el sentido común, dejar las mezquindades políticas. Y te quiero recordar que hace un año nosotros, o hace muchos meses hablamos, sí, en este programa, con vos y con tus invitados, tus panelistas, y hablamos de que la dirigencia
Estos son datos médicos desde la medicina. La dirigencia tiene que comunicar en forma honesta, tienen que decir no sé cuando no saben, tienen que pensar en el bien común, no en sus intereses electorales, tienen que dar cierta transparencia, horizonte, cierta perspectiva. Y estamos en un mismo barco todos. Y yo la verdad que siento que no mejoramos en nada, que cada uno tira para su lado, que se usa ahora la educación como instrumento político, pero no veo un debate sensato y eso a los argentinos nos exhausta más de lo que estamos. Así que me parece que es claro el mensaje, no hay evidencia científica que diga que hay que cerrar las escuelas y además produce un daño tremendo en los chicos. Si hay que cerrar una escuela, que sea algo muy transitorio, no como el año pasado que estuvimos un año sin clases presencial. Entonces, la verdad que estamos muy preocupados todos los argentinos, la sociedad. Yo valoro a la sociedad que ha reaccionado. Yo creo que lo positivo de todo esto es que la sociedad ha puesto a la educación como tema central. Para los que veníamos hablando hace años de que la educación es central para el ser humano y para la sociedad y para el país, hoy es una nueva oportunidad para, en serio, discutir la educación y la prioridad que le damos los argentinos a la educación. Lo que no quiero caer es en las facciones políticas o no quiero caer en la grieta con este tema además. No, yo no te voy a preguntar qué opinás de una declaración o qué pensás de Axel Kicillof, porque sé que no es tu menú deseado ni habitual, pero sí era importante, Facundo, tu definición sobre esta medida de 15 días. Te pregunto, y antes de abrirle el juego a mis compañeros, ustedes en INECO hicieron investigaciones y tienen números de lo que sucede con la suspensión de clases. ¿Qué es lo que encontraron en INECO sobre esto? Muy buena pregunta, porque no lo tenía en mente para contarlo y es muy importante. Así que te agradezco, Diego. Nosotros encontramos varios temas, que hay altos índices de ansiedad, de estrés crónico, de angustia, de depresión, de insomnio, hay miedo en la sociedad, estamos con miedo y el miedo nos paraliza y tenemos que justamente atravesar esta maratón porque todavía las pandemias no terminan como una guerra. Si querés hablamos cómo terminan las pandemias. La pandemia no termina como la Segunda Guerra Mundial, que un día hay ganadores y vencedores y se acaba. Esto es una maratón que vamos a tener mucho tiempo por delante, nos guste o no, tenemos que aceptarlo. Por eso es importante que la dirigencia dé perspectiva. Y estamos agotados, estamos con estrés, ansiedad, pero sobre todo hay 5 grupos vulnerables. Los chicos, los adolescentes, la están pasando muy mal, y justamente por eso la escuela no es solamente aprender un dato, la escuela es sociabilizar, nosotros somos seres sociales, la escuela es estar con nuestro grupo, la escuela es también menos violencia doméstica, es comer. En la Argentina la presenciabilidad también es comer para los chicos. Y además la escuela en la Argentina es necesaria porque no vivimos en un país nórdico donde todo el mundo tiene conexión a internet ni computadoras. Esta falta de educación presencial de un año ha aumentado la desigualdad, que ya teníamos una desigualdad educativa. Teníamos una tragedia educativa global, nadie se salva, ningún partido político, ni nadie que ha gobernado se salva de la tragedia educativa argentina. Pero los chicos están modulando las emociones, el cerebro termina de desarrollarse después de los 20 años y esto los afecta, hay mucho estrés, hay mucha ansiedad, angustia en los chicos. También otro grupo que está afectado son las mujeres, por el trabajo inequitativo doméstico que todo esto ha producido, por la violencia doméstica. También los mayores, los adultos mayores, ya había una epidemia de soledad antes de la pandemia que se agravó. Nosotros, los que trabajamos en el sistema de salud, el personal del sistema de salud no da más, está exhausto. Y además la gente pobre, inclusive los que sufren la falta de educación presencial son los sectores más vulnerables, porque los sectores más acomodados o tienen conexión a internet, o tienen computadoras, o tienen padres que tienen tiempo para hablarles por lo menos, o para educarlos. Esto siempre afecta, es como la inflación, es el peor impuesto para los pobres. También esta falta de educación presencial es lo peor que puede hacer una sociedad para los jóvenes vulnerables. Y muchas veces se producen cuestiones de sindicatos y demás, y para mí es una traición a la patria esto que está pasando, sinceramente, porque estamos hipotecando nuestro futuro. Así que la investigación de INECO mostró que hay 5 grupos vulnerables: los jóvenes, al impacto mental de la pandemia, las mujeres, los mayores, nosotros que trabajamos en la salud y los pobres. Y también un estudio... Y los adolescentes. Y un tema reciente que acabamos de analizar estos días con Fernando Torrente, que dirigió el estudio, el licenciado Fernando Torrente,
encontramos algo muy interesante que por lo menos antes hace unos días fue esto, terminamos de analizar los datos hace unos días y encontramos que cierto sector de la sociedad estaba dispuesto a acompañar medidas restrictivas sin que se afecte la educación o algunas cosas esenciales. Y también otra cosa interesante que encontramos es que si había afinidad al gobierno, había más afinidad a cumplir las medidas restrictivas que si no había afinidad al gobierno. O sea, otra vez, los sesgos que vos conocés bien, Diego, afectan en todos los temas. Y lo que tenemos que hacer es volver al pensamiento crítico, volver al bien común y dejar la lucha de facciones. Bien, Adri. Sí, mencionabas el tema de la comunicación de gobierno y de los grupos vulnerables, que son además a los que menos se les comunicó. ¿Qué debería tener una comunicación para generar un poco de contención en esos grupos? Excelente pregunta también, porque hay un trabajo científico que publicó la revista Lancet, que ahora todo el mundo conoce porque es una revista prestigiosa, que los médicos y los científicos conocíamos, pero ahora la sociedad conoce. En marzo del año pasado, que analizó muchos estudios de la epidemia del sudeste asiático con un brote en Toronto que hubo en la época del 2000, en la década del 2000. Y esta revista científica responde tu pregunta porque dice que los líderes en medio de una epidemia o pandemia tienen la obligación de, en una sociedad que está con un estrés total, los líderes tienen que comunicar claramente, tienen que decir no sé cuando no saben, tienen que pensar en el bien común, tienen que dejar la lucha de facciones, la lucha política, tienen que dar ciertas perspectivas, tienen que informar a la población por qué se va a tomar una medida que por ahí en el corto plazo es perjudicial en beneficio del largo plazo. Si eso no lo hace la dirigencia, que para mí no lo está haciendo de ningún sector en Argentina, vemos una lucha, una riña, una pelea, pero no vemos sentido común, calma. Eso a un pueblo estresado, una sociedad estresada, la estresa aún más. Así que la comunicación es esencial y la forma que se comunica. Y hay protocolos, hay guías desde la ciencia y la medicina sobre cómo un dirigente tiene que comunicar. Pero lo que no tiene que hacer es pensar en su próxima elección. Lo que tiene que hacer es pensar en el bien común. Y además, esto mejoraría un poco el estrés que estamos viviendo los argentinos, porque nosotros podemos hacer muchas cosas para combatir o mitigar el efecto psicológico de lo que estamos viviendo, de la pandemia y demás. Pero también cómo comunica la dirigencia, que es un poco tu pregunta, nos afecta positivamente o muy negativamente, según cómo comunica. Así que la comunicación de la dirigencia es de una responsabilidad enorme sobre nuestro bienestar también. Bien, Rolo. Facundo, el presidente dijo que había hablado con maestros de chicos con capacidades diferentes, con chicos con discapacidades, y que en este contexto se les hacía muy difícil trabajar con estos niños porque ellos no entendían lo que ocurría, no entendían la gravedad de la enfermedad. ¿Hay alguna evidencia científica de que esto sea así? Y en tal caso, ¿no es mejor que estén adentro de una escuela recibiendo educación que mandarlos a la casa? Primero, ya que nombraste este grupo tan importante en una sociedad que son las personas o los niños con capacidades diferentes, te quiero nombrar que tenemos la obligación de vacunar a ese sector de la población en forma urgente, no como están prioritario. contemplados, Facundo, no están priorizados. Es muy hoy hablaba en radio con Alexia Ratazzi, que vos conocés también, psiquiatra infanto-juvenil de Panacea, y también pedían por eso y están pidiendo por eso. Es decir, no están en la lista de prioridad de los vacunados, que tienen además muchas comorbilidades, tienen patologías asociadas, cardiopatías, etcétera. Exactamente. Y bueno, y hablando de otras patologías, no es que se relajó el sistema de salud. La gente que trabaja en el sistema de salud tiene un impacto de estrés crónico tremendo. Está estudiado esto, el impacto psicológico en los trabajadores de la salud dura más que la pandemia en sí. Así que con respecto específicamente a tu pregunta sobre las personas con discapacidades o personas, perdón, con capacidades especiales, la respuesta es la del British Medical Journal. El cierre el impedimento de la educación en forma presencial no tiene evidencia científica y aplica lo mismo que para la población en general.
causa un daño a los chicos. Repito, esto es una editorial de una de las revistas médicas más importantes, el British Medical Journal. La educación presencial debe seguir, cerrar la escuela debe ser lo último que debemos hacer, porque cerrar las escuelas no tiene evidencia científica, sea para personas con capacidades diferentes o para cualquier persona. Es lo último que deberíamos hacer como país. Es más, debemos luchar en cómo sostener abiertas las escuelas. Y si tenemos que cerrarlas, tiene que ser por pocos días. Lo que pasa es que acá tenemos miedo que la ola siga y que esto se prolongue. Pero Facundo, el año pasado este es el vivimos tema. algo que es una tragedia. Si hubiera un lazo de confianza con la palabra presidencial, Exacto. por supuesto no estoy haciendo una generalización en toda la sociedad, porque obviamente mantiene una base que lo apoya firmemente, pero la otra parte, a la que sí también apoyó Alberto en el primer momento, ese lazo se quebró y ahora aparecen dudas, y muchos dudan de si va a ser por 2 semanas solamente. Por eso hay tanta resistencia. Pero muy bueno, la confianza, es más, yo creo que el problema de la Argentina en el fondo no es económico, es de confianza. El problema de la Argentina es de confianza también en las instituciones, en la dirigencia. Entonces, acá nadie puede tener la primera piedra. Yo no quiero entrar en la lucha de facciones, porque acá cada tema, cuarentena sí, ¿se acuerdan de todo lo que vivimos? Cuarentena sí o cuarentena no. Si alguien era afín a un grupo político, no importaba la evidencia, importaba pertenecer a la tribu. Vos lo sabés bien, Diego. Entonces yo quiero en este tema también decir que la falta de credibilidad es del sistema, porque acá muchos dirigentes, perdón, no quiero nombrar a todos, porque no es todo, pero muchos sectores y muchos dirigentes aprovechan cada tema para una especulación política o electoral. Así que la falta de credibilidad de la sociedad no es con un sector, me parece a mí que es mucho más amplia que un sector. Osvaldo. Pero claramente la credibilidad en tiempos de pandemia es fundamental. Porque una sociedad o un ser humano puede hacer un esfuerzo si hay un proyecto común, un bienestar común. Acá sentimos los argentinos, no por la pandemia, de hace tiempo sentimos los argentinos que el esfuerzo que hacemos es en vano. O sea, muchas sociedades hacen esfuerzo, pero no es en vano, es para progresar. Acá venimos con una decadencia crónica, una involución crónica, y ahora con la pandemia tampoco vemos que el esfuerzo valga la pena. Sí, doctor, buenas noches. Eso es falta de credibilidad. Usted dice con mucha razón que hay que sacar el tema de la grieta, cosa que estamos todos de acuerdo. Ahora, cuando vemos los últimos acontecimientos, tenemos un lado para simplificarlo, un lado de la grieta diciendo no va a haber clases porque no tiene que haber clases, y otro lado de la grieta que dice con datos, bueno, esto es porcentaje, esto pasa, esto es así. Digo, ¿no está ya la grieta dada en esas dos posiciones? No, no está dada porque la educación argentina viene en declive desde hace... Yo vengo hablando de educación como muchos otros, ¿sí? Venimos hablando de hace años. Entonces, lo que vemos es que ahora se aprovechan la educación para términos políticos, porque la educación argentina es una tragedia y viene involucionando desde todos los gobiernos y en todas las jurisdicciones. La ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, tiene un ingreso per cápita o tiene una economía parecida a la de España o Corea del Sur, y la calidad educativa no está acorde con eso. O sea, acá nadie se salva de la tragedia educativa, eso es lo que quiero plantear. Entonces, la Argentina, nosotros lo que venimos hablando de educación, en la Argentina vemos que mucho marketing a veces, mucho discurso, pero poca acción, aún con dinero. La calidad educativa en la Argentina en todas las jurisdicciones no es como debería ser. Usted dice entonces perdón, es cierto... Sí, perdón. Usted dice entonces que ahora este interés de la ciudad porque se abran las escuelas es solo marketing. No, yo no digo eso. Usted dice eso, yo no digo eso. Yo estoy diciendo otra cosa. Yo estoy diciendo que la tragedia educativa nos involucra a todos. Sí. A vos, a mí, a todos. La Argentina tiene una tragedia educativa que ahora se profundiza más. Y yo lo que quiero decir es que no es que un sector habla con la evidencia y otro sin la evidencia. Me parece que esa es una afirmación que yo no estaría dispuesto a confirmar. Eso es un poco, porque tu pregunta fue, hay un sector que habla con la evidencia, hay otro sector que no habla con la evidencia. La evidencia es que la educación argentina es una tragedia de hace años. La evidencia dice que no se puede hacer una campaña política o marketing político por la educación. Y la evidencia dice que cerrar las escuelas
no tiene evidencia científica, como dije antes, y que daña a los chicos. Pero tenemos que sentarnos todos a hablar de esto. Yo celebro que mañana, entiendo que mañana el presidente con el jefe del intendente, el alcalde de la ciudad se junten. Yo celebro eso. Yo no estoy hablando de... yo nunca critico a ningún sector. Lo que digo es, Argentina es una decadencia porque todos somos un poco responsables. Nadie puede tirar la primera piedra.